Dijeron los nobles de su pueblo con soberbia: Te expulsaremos de nuestra ciudad, a ti, oh Jethro, y también a los creyentes, a menos que vuelvan a nuestra religión. Jethro replicó: Aunque sea en contra de nuestra voluntad, estaríamos mintiendo acerca de Dios si volviéramos a su religión después de que Dios nos ha salvado de ella. Y no volveremos a ella salvo que fuera la voluntad de Dios, nuestro Señor. Su conocimiento lo abarca todo y a Dios nos encomendamos. Señor nuestro, juzga entre nosotros y nuestro pueblo. Tú eres el mejor de los jueces. Los nobles de su pueblo que rechazaron la verdad dijeron: Si siguen a Jethro, serán de los perdedores. Entonces los sorprendió un temblor y amanecieron en sus casas muertos, caídos de bruces. Las casas de quienes desmintieron a Jethro quedaron como si jamás hubieran sido habitadas. Quienes desmintieron a Jethro fueron realmente los perdedores. Jethro se alejó de ellos y dijo: Oh pueblo mío, les transmití el mensaje de mi Señor y los aconsejé para su bien. ¿Por qué iba a sentir pena por un pueblo que persistió en la incredulidad? Cada vez que envié un profeta a una ciudad y lo desmintieron, los azoté con la miseria y los padecimientos para que se volvieran humildes. Luego les cambié sus dificultades por bienestar. Pero cuando prosperaron dijeron: Era común que nuestros padres atravesaran épocas de adversidad y prosperidad. Entonces los castigué sorpresivamente sin que se dieran cuenta. Pero si la gente de esas ciudades hubiera creído y tenido temor de Dios, les habría abierto las bendiciones del cielo y de la tierra. Pero desmintieron a mis profetas y los castigué por lo que habían cometido. ¿Acaso la gente de esas ciudades se sentían seguros de que mi ira no podría alcanzarlos por la noche mientras dormían? ¿O acaso la gente de esas ciudades se sentían seguros de que no podría llegarles mi castigo por la mañana cuando estuvieran distraídos? ¿Acaso se sentían a salvo del plan de Dios? Solo se sienten a salvo del plan de Dios los que están perdidos. ¿Es que no se les ha evidenciado a quienes les sucedieron que si quisiera los castigaría por sus pecados, sellando sus corazones para que no escucharan? Oh Muhammad, te he relatado acerca de la gente de aquellas ciudades a las que se les presentaron sus profetas con milagros y no les creyeron, al igual que no creían antes. Así es como Dios sella los corazones de los que rechazan la verdad. La mayoría de ellos no cumplían sus compromisos y eran perversos. Envié después de ellos a Moisés con mis milagros al faraón y su nobleza, pero los negaron injustamente. Observa cuál fue el final de los corruptos. Dijo Moisés: Oh faraón, soy un mensajero del Señor del universo. Es un deber para mí transmitirte la verdad acerca de Dios. Te traigo milagros evidentes de tu Señor. Deja ir conmigo a los hijos de Israel. Dijo el faraón: Si has traído un milagro, muéstramelo si eres sincero. Entonces arrojó su vara, y ésta se convirtió en una serpiente real. Luego introdujo su mano por el cuello de su túnica, y al retirarla ante todos los presentes estaba blanca y resplandeciente. Dijo la nobleza del pueblo del faraón: Él es un hechicero experto. En realidad lo que quiere es expulsarlos de su tierra. Les preguntó el faraón: ¿Cuál es su consejo? Dijeron los nobles: Reténlos a él y a su hermano, y envía reclutadores a las ciudades para que te traigan a todo hechicero experto. Los hechiceros se presentaron ante el faraón y dijeron: Exigimos una recompensa si somos los vencedores. Dijo el faraón: Sí, se los recompensará y serán de mis allegados. Dijeron los hechiceros: Oh Moisés, arroja tú o lo hacemos nosotros. Dijo: Arrojen ustedes. Cuando los hechiceros arrojaron sus varas,
Hechizaron los ojos de la gente y los aterrorizaron. Su hechizo era poderoso. Pero le revelé a Moisés: arroja tu vara. Y al transformarse en serpiente se tragó la ilusión que los hechiceros habían hecho. Entonces quedó en evidencia la verdad y la falsedad de lo que los hechiceros habían hecho. Y fueron vencidos los hechiceros quedando humillados. Pero los hechiceros se prosternaron. Dijeron: creemos en el Señor del universo, el Señor de Moisés y de Aarón. Dijo el faraón: ¿acaso van a creer en él sin que yo se los haya autorizado? Esto se trata de una conspiración para expulsar de Egipto a sus habitantes. Pero ya verán. Haré que les amputen una mano y el pie del lado opuesto. Luego los haré clavar sobre un madero. Dijeron los hechiceros: a nuestro Señor hemos de retornar. Solo te vengas de nosotros porque hemos creído cuando llegaron los milagros de nuestro Señor. Señor nuestro, danos paciencia y haznos morir musulmanes, sometidos a ti. Pero la nobleza del pueblo de Faraón dijo: ¿dejarás a Moisés y a su pueblo sembrar la corrupción en la tierra, que te abandonen a ti y a tus dioses? Dijo el faraón: mataremos a sus hijos varones y dejaremos con vida a las mujeres. Así los subyugaremos. Moisés dijo a su pueblo: busquen la ayuda de Dios y sean pacientes ante esta prueba. La tierra es de Dios, y la dará en herencia a quien quiera de sus siervos. El buen fin es para los que tienen temor de Dios. Dijeron sus seguidores: hemos sufrido antes de ti y también ahora que tú has venido. Dijo Moisés: quiera Dios aniquilar a sus enemigos y hacer que ustedes lo sucedan en la tierra, que Él observará cómo obran ustedes. Entonces azoté a la gente del faraón con años de sequía y escasez de frutos, para que reflexionaran. Pero cuando les llegó nuevamente una época de prosperidad, dijeron: esto es lo que merecemos. Cuando les acontecía un mal, le echaban la culpa a Moisés y a sus seguidores por considerarlos de mal agüero. Pero cuando les ocurría era porque Dios así lo decretaba, aunque la mayoría de ellos lo ignoraba. Dijeron: cualquiera que sea el milagro que nos presentes para hechizarnos con él, no creeremos en ti. Envié entonces contra ellos las plagas de la inundación, las langostas, los piojos, las ranas y la sangre, como signos claros. Pero se llenaron de soberbia y actuaron como criminales. Cuando les llegó el castigo dijeron: oh Moisés, ruega por nosotros a tu Señor, puesto que ha realizado un pacto contigo. Si logras apartar este castigo, creeremos en ti y dejaremos ir contigo a los hijos de Israel. Pero cuando aparté de ellos el castigo hasta el tiempo fijado, no cumplieron. Entonces los castigué con justicia e hice que se ahogaran en el mar, porque habían desmentido mis signos y habían sido indiferentes ante los milagros. Le di a los hijos de Israel, luego de que fueran humillados, las tierras que bendije al este y al oeste de Egipto. Y se cumplió así la promesa de tu Señor con los hijos de Israel porque fueron pacientes, pero destruí cuanto habían construido el faraón y su pueblo. Hice que los hijos de Israel cruzaran el mar, pero cuando llegaron a un pueblo que se prosternaba ante los ídolos dijeron: oh Moisés, queremos que nos hagas un ídolo similar a los que tienen ellos. Dijo Moisés: ustedes son gente ignorante. Ellos serán destruidos por lo que hacen, y sus obras serán en vano. Dijo: ¿cómo podría admitir que ustedes adoren ídolos en vez de Dios, siendo que Él los distinguió entre sus contemporáneos? Recuerden cuando los salvó del faraón y su ejército, que los castigaba con el peor de los castigos, matando a sus hijos varones y dejando con vida a las mujeres. Esa fue una prueba dura de su Señor. Cité a Moisés durante 30 noches que completé con 10 noches más. El encuentro con su Señor duró 40 noches. Antes de partir hacia la cita, Moisés dijo a su hermano Aarón: ocupa mi lugar ante mi pueblo y ordena el bien, y no sigas el sendero de los corruptos.
Cuando Moisés acudió al encuentro y su Señor le habló, Moisés le pidió: «Muéstrate para que pueda verte». Dijo Dios: «No podrías verme, pero observa la montaña. Si permanece firme en su lugar después de mostrarme a ella, entonces tú también podrás verme». Y cuando su Señor se mostró a la montaña, ésta se convirtió en polvo y Moisés cayó inconsciente. Cuando volvió en sí exclamó: «Glorificado seas, me arrepiento y soy el primero en creer en ti». Dijo Dios: «Oh Moisés, te he distinguido entre las personas con la profecía y por haberte hablado directamente. Aférrate a lo que te he revelado y sé de los agradecidos». Escribí para él en las tablas instrucción y explicación de todas las cosas. Aférrate a ella y ordena a tu pueblo que siga todo lo bueno que hay en ellas. Les mostraré cómo quedaron las casas de los desviados. Alejaré de mis signos a quienes actúen con soberbia en la tierra sin razón. Aunque vean todos los milagros, no creerán. Si ven el sendero de la guía, no lo seguirán, y, por el contrario, cuando vean el sendero del desvío, se extraviarán. Esto es por haber desmentido mis signos y haber sido negligentes. Quienes desmientan mis signos y no crean en el día del juicio, sus obras habrán sido en vano. ¿Acaso no se les castigará sino por lo que ellos mismos hicieron? Cuando Moisés partió hacia el encuentro con su Señor, su pueblo hizo, con las joyas que tenían, un becerro de oro que emitía un mugido. ¿Acaso no veían que ese ídolo no les podía hablar ni guiarlos? Aún así lo adoraron, cometiendo una injusticia. Pero cuando se arrepintieron y vieron que se habían desviado, exclamaron: «Si nuestro Señor no tiene misericordia de nosotros y nos perdona, seremos de los perdedores». Cuando Moisés volvió a su pueblo, se sintió enojado y afligido y dijo: «Qué mal está lo que hicieron durante mi ausencia. ¿Acaso pretenden que se les precipite el castigo de su Señor?». Y arrojó las tablas, tomando a su hermano por la cabeza y acercándolo a él. Entonces su hermano Aarón le dijo: «Oh hermano mío, nuestro pueblo me menospreció y por poco me matan. No permitas que los enemigos se regocijen con esta situación y no me consideres de los que cometen injusticias». Dijo Moisés: «Señor mío, perdona a mi hermano y a mí, y ten misericordia de nosotros. Tú eres el más misericordioso». La ira de Dios azotará a aquellos que adoraron el becerro, y serán humillados en esta vida mundanal. Así es como castigo a quienes inventan mentiras. Quienes obren mal pero luego se arrepientan y crean, sepan que tu Señor, a pesar de lo que hicieron, es absolvedor, misericordioso. Cuando Moisés calmó su ira, recogió las tablas. En ellas hay guía y misericordia para quienes tienen temor de su Señor. Moisés eligió entre su pueblo a 70 hombres para una cita conmigo, y cuando les azotó un violento temblor, Moisés exclamó: «Señor mío, si hubieras querido los habrías aniquilado antes, y a mí también. ¿Acaso nos aniquilarás por lo que han cometido los necios que hay entre nosotros? El becerro no es sino una prueba con la que extravías y guías a quien quieres. Tú eres nuestro protector. Perdónanos y ten misericordia de nosotros. Tú eres el más indulgente. Concédenos bienestar en esta vida y en la otra. Nos hemos vuelto a ti arrepentidos». Dijo Dios: «Azoto con mi castigo a quien quiero, pero sepan que mi misericordia lo abarca todo. Y se la concederé a los piadosos que pagan el zakat y creen en mis signos. Aquellos que sigan al mensajero y profeta y letrado Muhammad, quien se encuentra descrito en la Torá y en el Evangelio, el profeta que les ordena el bien y les prohíbe el mal. Les permite todo lo beneficioso y solo les prohíbe lo perjudicial. Y les abroga los preceptos difíciles que pesaban sobre ellos la gente del libro. Y quienes crean en él, lo secunden, defiendan y sigan la luz que le ha sido revelada, serán los bienaventurados». Di, oh Muhammad,
Oh gente, soy el mensajero de Dios para todos ustedes. A Él pertenece el reino de los cielos y de la tierra. Nada ni nadie merece ser adorado salvo Él. Da la vida y la muerte. Crean en Dios y en su mensajero y profeta y letrado que cree en Dios y en sus palabras. Síganlo, pues así estarán bien guiados. En el pueblo de Moisés hay una comunidad que se rige por la verdad revelada y conforme a ella emiten sus juicios. Los dividí en 12 tribus, como naciones, y le inspiré a Moisés cuando su pueblo le solicitó agua para beber, diciéndole: Golpea la roca con tu vara. Y brotaron de ella 12 manantiales, y cada tribu supo cuál era su abrevadero. Y los protegí con la sombra de una nube, e hice descender para ellos el maná y las codornices, y les dije: Coman de lo bueno con que los he agraciado. Pero no fue contra mí que cometieron una injusticia, sino que la cometieron contra ellos mismos. Y se les dijo: Habiten esta ciudad, y coman cuanto quieran de lo que hay en ella. Y digan: Perdónanos. Pero entren sumisos por la puerta prosternados, que perdonaré sus pecados, y a los que hagan el bien les concederé aún más. Pero los injustos de ellos cambiaron la palabra que se les ordenó decir por otra diferente. Y entonces envié sobre ellos un castigo del cielo por haber obrado injustamente. Y pregúntales, oh Muhammad, por los habitantes de la ciudad que estaba a orillas del mar que transgredían el sábado. Cuando los peces aparecían el sábado y los demás días no. Así es como les puse una prueba por haber sido soberbios. Un grupo de gente justa de entre ellos preguntaron a quienes exhortaban al bien: ¿Por qué exhortan a un pueblo al que Dios aniquilará o castigará duramente? Respondieron: Para que nuestro Señor no nos castigue por no haber ordenado el bien, y para que quizás tengan temor de Dios. Pero cuando olvidaron lo que se les había prohibido, salvé a quienes se oponían al mal y azoté a los que cometían injusticias con un castigo terrible a causa de su perversión. Cuando transgredieron lo que se les había prohibido, les dije: Conviértanse en monos despreciables. Tu Señor anunció que les enviaría a quienes les infligieran un castigo severo hasta el día de la resurrección. Tu Señor es rápido en aplicar el castigo, pero también es absolvedor, misericordioso. Por eso los dividí en comunidades y los dispersé por la tierra. Entre ellos hay justos y otros que no lo son. Los probaré con tiempos de prosperidad y otros de adversidad para que recapaciten. A ellos les sucedió una generación que heredó el libro, la Torá, pero a pesar de eso prefirieron los bienes materiales de este mundo. Cada vez que cometían un pecado decía: Dios nos perdonará. Pero cuando se les presentaba una nueva posibilidad volvían a pecar. ¿Acaso no se comprometieron a cumplir con la Torá y no decir acerca de Dios sino la verdad? Aún habiendo estudiado la Torá, desobedecieron. Pero para los piadosos la otra vida es preferible. ¿Es que no reflexionan? Aquellos que se aferran al libro y realizan la oración prescrita, sepan que jamás dejaré de recompensar a los que hacen el bien. Recuerda cuando elevé la montaña por encima de ellos como si fuese una nube oscura y creyeron que se desplomaría. Y les dije: Aférrense a lo que les he concedido, la Torá, y obren según sus preceptos, que así serán piadosos. Cuando tu Señor sacó de las espaldas de los hijos de Adán a su descendencia y los hizo dar testimonio preguntándoles: ¿Acaso no soy yo su Señor? Respondieron: Sí. Atestiguamos que así es. Esto es para que el día de la resurrección no digan: No sabíamos nada de esto. O digan: Nuestros padres eran idólatras y nosotros solo somos sus descendientes siguiendo lo que ellos hacían. ¿Acaso vas a castigarnos por lo que hicieron los que falsearon la verdad del monoteísmo? Así es como explico los signos para que recapaciten. Y relátales la historia de aquel a quien, habiéndole concedido el conocimiento de mis preceptos, los descuidó. El demonio lo sedujo y fue de los extraviados. Y si hubiera querido, habría elevado su rango en esta vida y en la otra, preservándolo.
pero se inclinó por los placeres de este mundo y siguió sus pasiones. Se comportó como el perro que si lo llamas jadea, y si lo dejas también jadea. Este es el ejemplo de quienes desmienten mis signos. Nárrales estas historias a ver si reflexionan. Qué pésimo es el ejemplo de quienes desmienten mis signos, y son injustos con ellos mismos. A quien Dios guíe estará encaminado, pero a quien Dios extravíe estará perdido. He creado muchos jinn y seres humanos que irán al infierno a causa de sus obras. Tienen corazones pero no pueden comprender, ojos pero no pueden ver, y oídos pero no pueden oír. Son como los ganados que no razonan, o peor aún. Ellos son los que se comportan con indiferencia ante mis signos. A Dios pertenecen los nombres más sublimes. Invócalo a través de ellos, y apártate de quienes los niegan. Serán castigados por lo que hicieron. Algunos de mi creación guían a la gente con la verdad, y acorde a ella establecen justicia. A quienes desmentían mis signos los degradaré paulatinamente sin que puedan darse cuenta. Los toleraré temporalmente hasta el día del juicio, puesto que mi castigo es una promesa firme. ¿Acaso no se dieron cuenta de que su mensajero no es un demente? Él es un claro amonestador. ¿Acaso no reflexionaron en el reino de los cielos y de la tierra, y lo que Dios creó en él, ni tampoco en que el final de sus vidas pudiere estar próximo? Si no creen en este mensaje, ¿en qué otro iban a creer? A quien Dios extravía, nadie lo podrá guiar. A estos Dios los deja que actúen desorientados en su ceguera. Te preguntan cuándo llegará la hora del día de la resurrección. Diles, solo mi Señor lo sabe, y nadie salvo Él hará que comience en el momento decretado. Los cielos y la tierra temen su llegada. Cuando llegue los sorprenderá. Te preguntan como si supieras cuándo ocurrirá. Diles, su conocimiento solo le pertenece a Dios, pero la mayoría de la gente no lo sabe. Diles, oh Muhammad, no poseo ningún poder para beneficiarme ni perjudicarme a mí mismo, salvo lo que Dios quiera. Si tuviera conocimiento de lo oculto, tendría abundantes bienes materiales y no me alcanzaría nunca un mal. Yo solo soy un amonestador y albriciador para la gente que cree. Él es quien los creó a partir de un solo ser, del cual hizo surgir a su cónyuge para que encontrara en ella sosiego. Y cuando se unió a ella, quedó embarazada y llevó en su vientre una carga liviana con la que podía andar. Pero cuando ésta se hizo pesada, ambos invocaron a Dios, su Señor, diciendo, si nos agracias con un hijo sano y virtuoso, seremos agradecidos. Y se les agració con lo que suplicaron. Pero sus descendientes dedicaron actos de adoración a otros además de Dios, y Dios está por encima de lo que le asocian. ¿Acaso adoran a quienes no pueden crear nada, sino por el contrario ellos mismos fueron creados? No pueden auxiliarlos, ni tampoco auxiliarse a sí mismos. Si ustedes los invitan a seguir la guía, no lo harán. Lo mismo da que los inviten o que se queden callados. Lo que adoran en vez de Dios son seres creados igual que ustedes. Los desafío, invóquenlos y que les respondan, si es verdad lo que dicen. ¿Tienen acaso piernas con las que caminan? ¿O manos con las que toman? ¿U ojos con los que ven? ¿U oídos con los que oyen? Di, invoquen a los que asocian y luego tramen contra mí sin más demora. Mi protector es Dios, quien reveló el libro. Él es quien protege a los justos. Los que ustedes invocan en vez de Dios no pueden auxiliarlos ni auxiliarse a ellos mismos. Cuando ustedes los invocan pidiendo guía, no los oyen. Pareciera que los miran, pero en realidad no los ven. Oh Muhammad, ante todo, elige perdonar, ordena el bien y apártate de quienes se comportan contigo en forma ignorante. Si sientes que el demonio te susurra, refúgiate en Dios. Él todo lo oye, todo lo sabe.
Los piadosos, cuando el demonio les susurra, invocan a su Señor y entonces pueden ver con claridad. Pero los demonios persisten en mantener a sus secuaces en el extravío, y no se cansan de hacerlo. Cuando no se le revela al profeta Muhammad un nuevo versículo, le dicen en tono burlón: ¿por qué no has inventado uno? Diles: solo sigo lo que mi Señor me revela. Este Corán es un milagro de su Señor, guía y misericordia para la gente que cree en él. Cuando el Corán sea leído, escúchenlo con atención y guarden silencio para que se les tenga misericordia. Recuerda a tu Señor en tu interior con sometimiento y temor, e invócalo con voz baja por la mañana y por la tarde. No seas de los indiferentes. Los ángeles que están junto a tu Señor no tienen ninguna soberbia que les impida adorarlo. Lo glorifican y se prosternan ante él. Capítulo 8. Los botines. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Te preguntan acerca de los botines de guerra. ¿Cómo se distribuyen? Diles, oh Muhammad. Las reglas de cómo distribuir los botines las dictaminan solo Dios y el mensajero. Tengan temor de Dios. Solucionen sus conflictos y obedezcan a Dios y a su mensajero, si es que son creyentes. Los creyentes son aquellos que cuando les es mencionado el nombre de Dios sus corazones se estremecen, y que cuando les son recitados sus versículos les aumenta la fe y se encomiendan a su Señor. Los creyentes son quienes realizan la oración y dan en caridad parte de lo que les he proveído. Estos son los verdaderos creyentes, que alcanzarán grados elevados ante su Señor, el perdón y un sustento generoso. Tu Señor te hizo salir de tu casa para luchar por la verdad, pero eso le disgustó a un grupo de los creyentes. Te discuten sobre el verdadero motivo del enfrentamiento luego de habérseles evidenciado la verdad, como si fueran arrastrados a la muerte ante sus propios ojos. Pero recuerda cuando Dios les prometió la victoria sobre uno de los dos grupos. Ustedes deseaban enfrentar al menos poderoso, pero Dios quería hacer prevalecer la verdad con sus palabras y erradicar a los que se niegan a creer, para que así prevalezca la verdad y se desvanezca la falsedad, aunque ello les disguste a los criminales. Recuerden cuando pedían socorro a su Señor y Él les respondió: los auxiliaré con 1000 ángeles que descenderán uno tras otro. Dios los envió como una albricia y para infundir el sosiego en sus corazones. Pero sepan que la victoria depende de Dios. Dios es el poderoso, el sabio. Y recuerden cuando los envolvió un sueño ligero dándoles una calma interior, e hizo descender una llovizna del cielo para purificarlos con ella y apartar de ustedes la mancha del demonio, afirmar sus corazones y afianzar sus pasos. Y cuando tu Señor inspiró a los ángeles: yo estoy con ustedes, denle valor a los creyentes, infundiré terror en los corazones de los que se niegan a creer. Golpeen sobre sus cuellos y golpeen todos sus dedos. Esto es lo que merecen porque combatieron a Dios y a su mensajero. Quien combata a Dios y a su mensajero, sepa que Dios es severo en el castigo. Eso es lo que merecen recibir, y sepan que los que se niegan a creer recibirán el castigo del infierno. Oh creyentes, cuando se enfrenten con los que se niegan a creer, no les den la espalda para huir. Pero quien huya, a menos que fuera por una maniobra de batalla o para unirse a otra tropa, incurrirá en la ira de Dios y su morada final será el infierno. ¡Qué pésimo destino! No fueron ustedes quienes los mataron a sus enemigos, sino que fue Dios quien les dio muerte. Y no fuiste tú, oh Muhammad, quien arrojó el polvo que llegó a los ojos del enemigo en el combate, sino que fue Dios quien lo hizo. Dios agracia así a los creyentes. Dios todo lo oye, todo lo sabe. Eso fue para que Dios desbaratara las confabulaciones de los que se niegan a creer.
Oh incrédulos, ustedes pidieron que triunfara quien estuviera en la verdad. Y esto fue lo que ocurrió. Sepan que si desisten de combatir al Islam y a los creyentes, será mejor para ustedes. Pero si vuelven a hacerlo, volveré a castigarlos y de nada les servirán sus ejércitos, aunque fueran numerosos, porque Dios está con los creyentes. Oh creyentes, obedezcan a Dios y a su mensajero, y no le den la espalda al escuchar el mensaje. No sean como quienes dicen, oímos, pero no prestan atención. Las peores criaturas para Dios son los sordos que no quieren oír la verdad y los mudos que no quieren atestiguar la verdad, los que no razonan. Si Dios supiera que en ellos hay algún bien, los haría oír, pero aun si los hiciera oír, le darían la espalda, desentendiéndose. Oh creyentes, obedezcan a Dios y al mensajero cuando los invitan a practicar aquello que les da vida. Y sepan que Dios se interpone entre la persona y los deseos de su corazón. Ante Dios comparecerán. Tengan cuidado de una prueba que afligirá no solamente a los opresores, sino a todos. Dios es severo en el castigo. Recuerden cuando eran solo unos pocos. Eran perseguidos y oprimidos donde estuvieran, y temían que la gente los apresara. Pero Dios los protegió. Los fortaleció con su auxilio y los agració con un sustento lícito, para que sean agradecidos. Oh creyentes, no traicionen a Dios y al mensajero, ni traicionen la confianza que se depositó en ustedes. Sepan que sus posesiones y sus hijos son una prueba. Dios tiene reservada junto a Él una recompensa inmensa. Oh creyentes, si tienen temor de Dios, Él les concederá el criterio, perdonará sus faltas y aceptará su arrepentimiento. Dios es el dueño de un favor inmenso. Y recuerda, oh Muhammad, cuando se confabularon contra ti los incrédulos para capturarte, matarte o expulsarte de tu ciudad. Ellos planearon en tu contra, pero Dios desbarató sus planes, porque finalmente Dios es el que mejor planea. Cuando se les recitan mis versículos, dicen los que se niegan a creer, oímos. Pero si quisiéramos podríamos decir palabras similares, son fábulas de nuestros ancestros. Y alguien dijo, oh Dios, te imploro que si esto que transmite Muhammad es la verdad que dimana de ti, hagas llover sobre nosotros piedras del cielo o nos azotes con un castigo doloroso. Pero Dios nunca los castigaría estando tú, oh Muhammad, entre ellos, ni tampoco mientras haya quienes le pidan perdón. ¿Por qué no iba Dios a castigarlos si ellos impiden a los creyentes el ingreso a la mezquita sagrada, sin ser los protectores legítimos de la mezquita sagrada? Sepan que los legítimos protectores son los piadosos, pero la mayoría de los idólatras no lo sabe. Su oración ante la casa sagrada de la Meca no era más que silbidos y aplausos. Sufran, oh idólatras, el castigo por su rechazo obstinado a la verdad. Los que se niegan a creer gastan su dinero para apartar a la gente del sendero de Dios. Seguirán gastando hasta que lo lamentarán, y finalmente serán vencidos. Los que se niegan a creer serán finalmente congregados en el infierno. Así Dios diferenciará al corrupto del honesto, y reunirá a los perversos unos con otros y los congregará en el infierno. Esos serán los perdedores. Diles a los que se niegan a creer que si desisten y abrazan el Islam, les será perdonado cuanto cometieron en el pasado, pero si persisten, tendrán el mismo destino de los pueblos que los precedieron. Combatan a los criminales hasta que cese la opresión y todos puedan adorar libremente a Dios. Pero si ellos desisten de perseguir a los creyentes, Dios bien ve lo que hacen. Pero si ellos se niegan y prefieren seguir persiguiendo a los creyentes, sepan ustedes que Dios es su protector. ¡Qué excelente protector y qué excelente defensor!